de veras angustiar. Ay, sí. Le estoy haciendo una fama al licenciado Gabriel Reyes Orona. ¡Qué barbaridad! Oiga, compañero, pues ya nos hacía falta, como que nos tenía olvidaditos. Y ya se hablan de cosas que uno ni entiende, que si el ciclo, yo hasta el ciclo oral me hacía bolas. Y ahora imagínese el económico y que con eso se pagan las campañas. No entiendo nada, no entiendo, licenciado. A ver, platíquenos. Bueno, si quieres, mira, vamos platicando del pecado y del pecador. Aquí él sí no decía el viejo político, no creas lo que hago, no creas lo que digo, sino lo que hago, ¿no? Y aquí hemos observado una gran preocupación por asuntos como el de OHL, que están guardados actualmente en cajas de cartón ahí en la PGR. Uno pasa por los pasillos ahí en la PGR y ve cajas y cajas apiladas del asunto OHL. Y nadie se pregunta por qué ese asunto como el de oceanografía no ha caminado. No ha caminado por una razón muy sencilla. Los asuntos que caminan vienen estudiados y analizados por la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo que ha pasado en oceanografía, todo vino de los Estados Unidos. Las aprehensiones derivaron de acusaciones y señalamientos hechos en el vecino país. ¿Cómo a quiénes han agarrado así altos, van? Porque a uno lo soltaron. Precisamente al que soltaron es al que tratan de negociar con él de que ya este asunto vaya desapareciendo del escenario. Sin embargo, recordemos que algunos otros implicados se encuentran en negociaciones con los Estados Unidos para revelar toda la información de la operación de oceanografía. Porque déjame decirte, Fer, que oceanografía es solamente la punta del iceberg. En Banamex hay otros asuntos que requieren una investigación muy a fondo, que hoy en día se conoce en el medio financiero como Axis Management, que funciona o funcionaba en una forma muy parecida a oceanografía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Sí, ¿cómo funcionaban? Digo, para entender, porque hay quien dice que son plataformas, que tú inviertes un dineral, pero no porque lo tengas que poner en algún banco de estas personas, solo no lo tocas durante un tiempo. Así es. Y entonces te produce el triple o el sextuple. En lo mismo 3 meses que 6, que un año. Y lo puedes hacer el numerito hasta 3 veces. Y usted me dirá que no, pero hubo un trascendido alguna vez de que esto lo intentó hacer el mismo Carlos Salinas de Gortari. Y que lo cacha ahora sí que la de la plataforma, y le dicen, señor, no se puede hacer con el erario público, ¿verdad? Así es. Con la partida secreta y con todo eso. Entonces ya no pudo hacerlo la segunda vuelta. ¿Pero es de eso o se trata de otra forma? Sí, mira, ¿cómo se llama? Ese asunto aquí en México se conoció como disponibilidades. ¿Qué son las disponibilidades? Como tú sabes, a principio del año, grandes cantidades de presupuestos se le entregan a las dependencias y entidades públicas para que paguen sus servicios, sus proveedores y todo lo que consumen. Sin embargo, obviamente no lo pagan el día 1, sino que lo van pagando a lo largo del año. Entonces, imagínate las cantidades que tienen la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud. Atorada. Enormes cantidades que tienen, no las tienen debajo del colchón, las tienen invertidas en un banco. Pero, ¿qué sucede si en lugar de invertirlas en un banco o en otro, alguien de estos personajes se les pone a producir, y estas cantidades, estos rendimientos que producen estas disponibilidades no se reportan en el erario federal? ¿Por qué? ¿Para qué, compa? Porque así como el remanente de operación, tampoco se reporta ninguna cantidad de rendimientos derivados de disponibilidades. Entonces, si por ejemplo a una dependencia le dieron 100 pesos a principio del año, no los usó en enero, los va a pagar hasta por junio. Okay, vamos allá a noviembre o diciembre. ¿Qué? Y entonces todos los intereses de esos 100 pesos no quedan en ningún lado registrados. Entonces, estas grandes cantidades dan un margen de maniobra enorme a las dependencias y entidades y les permiten hacer muchas cosas. Y entonces estos uno guardados, que no logra cobrar, yo por ejemplo me acuerdo que para cobrar Profeco lo íbamos logrando mayo-junio. Sí. De cada año. O sea, tú trabajabas el año solo entero. Una fecha. Y hay otra cosa, se llama, por ejemplo, televisión educativa, que ahí sí te lo advierten. Se paga una vez al año. Acabando el año. Y mientras, pues, a ver, tú vendes medias horas, ¿no, compañero, o qué? Pues bueno, las disponibilidades son eso precisamente, son las grandes cantidades, los grandes caudales que suda el dinero público y que nadie sabe dónde está. Y curiosamente, cuando más se rezaga y retrasa el gobierno en pagar, es en años electorales, es en años en los cuales
se requiere contar con una flexibilidad absoluta para el manejo de recursos públicos federales. Es que luego les presentaré a un periodista, me tocó estar con él en una mesa y planteaba que para una elección se requieren ríos de dinero. Así es. Literalmente. Ríos. Dicen que las elecciones se ganan con campañas y las campañas se hacen con dinero. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que en el abstencionismo tan brutal que hay en el país, lo que vemos es una gran operación mediática que obviamente tiene costos y tiene que pagarse, y que las dependencias y entidades federales manejan estas grandes cantidades con una absoluta opacidad. ¿Qué ha hecho otra vez el gobierno en este tema? Pues lo que ha hecho el gobierno en este tema es mantener una completa opacidad. Actualmente sale a decirnos José Antonio Meade. Dice él, lo que está sucediendo es que creció el número de contribuyentes y el número de declaraciones. Eso no nos ayuda en nada. Lo que nos debió haber dicho es si había crecido en términos reales la recaudación, lo cual no está sucediendo. ¿Por qué no está sucediendo? Porque la economía se está contrayendo. Como que hay menos dinero en la calle, hay menos oportunidad y el sistema fiscal que tenemos depreda completamente al aparato productivo, lo que está sucediendo es que la economía se está haciendo chiquita. Y esta economía chiquita tiene un gran competidor. El gobierno federal sale a pedir prestado enormes sumas de dinero y hace que lo que tú pides prestado, cualquier empresa pide prestado, le sale carísimo. Entonces, lo que estamos viendo y lo que está diciendo José Antonio Meade de que está creciendo el número de declaraciones, en nada nos ayuda, porque la recaudación no está creciendo en términos reales. Eso quiere decir que el gobierno federal está saliendo a tomarse o a comerse todo el poco dinero o recursos prestables que hay en la calle, las pocas cantidades que hay para financiamientos. Entonces, lo que va a suceder... ¿Me equivoco o eso pasó precisamente en el sexenio del señor Salinas? Así es. Pero ahí decían que estaba detenida la economía. Aquí de plano se está contrayendo. Mira, traemos un gran problema, y es un problema de metodologías. Fíjate cómo lo que sucedió con la discusión de Paloma Merodio, es decir, una persona que la contrataron para irse al INEGI, hoy en día en lo que está muy preocupado el gobierno es en determinar los nombramientos de las entidades que hacen los cálculos. Dice el gobierno federal que México está creciendo entre el 1.7 y el 1.9% del Producto Interno Bruto. Pero si nos damos cuenta que el país, todas sus cifras tienen un margen de error de entre 2 o menos 2%, no, quiere decir que no estamos creciendo. ¡Qué pachó! Quiere decir que lo que está sucediendo, lo que vemos en la calle, nadie puede creer que la inflación en México sea de un solo dígito. Bueno, en México además, la inflación ya superó el 10%. Sí, usted tome cualquier pero decían producto. Que así con un solo dígito ya estábamos más altos que hace 8 años. Por supuesto. La inflación a partir de enero ha venido creciendo de manera constante y sostenida. Para los de a pie, ¿qué significa inflación? Porque muchos dicen, yo en la tarde voy a inflar, esa es otra cosa. Una definición muy sencilla, se dice que la inflación es el aumento constante y generalizado de precios. Eso es la inflación. ¿Y qué un día quiere vas decir? al mercado y el jitomate cuesta una cosa y al otro día ya lo subieron, y al otro día ya lo subieron, y al otro día... ¿Por qué va subiendo, Fer? Porque si yo para producir necesito dinero y ese dinero me sale más caro, ese costo financiero se lo tengo que meter a los bienes que produzco o que proveo. Entonces, lo que está viendo la gente es que la tasa de interés está creciendo. Entonces, tiene que poner en los precios esos nuevos costos que está teniendo. México es uno de los países que más paga el costo por electricidad, que pagan una gasolina carísima. Entonces, todos los insumos que tenemos en el país para producir bienes y servicios están subiendo. Y como están subiendo esos bienes y servicios, que son los insumos para producir todo lo que se consume en el país, pues estos productos también están subiendo. Y como estos productos suben, entonces el dinero se va volviendo cada vez más caro, y empezamos... Y alcanza para menos. Empezamos en lo que se llama una espiral. La siguiente vuelta estamos más arriba, la siguiente vuelta estamos más arriba, y lo que estamos viendo en México con mucha preocupación es que el Banco de México le está haciendo la chamba sucia al gobierno federal porque está conteniendo las cifras. Al calcular la inflación, el Banco de México pone de manera conjunta varillas, tomate, el acero para los aviones, limón y entonces, y aguacate que están caros. En el global parece que la inflación es menos del 10%, pero cualquier persona que nos escuche, tome el producto que quiera.
vea cuánto costaba en enero del año pasado y cuánto cuesta ahorita. Y si no subió más del 10%, vamos a ver que la inflación es una cosa muy diferente a lo que nos está diciendo el gobierno federal. A ver, dos cosas. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros, aparte de ponernos a rezar al santo que le creamos? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, tenemos unas elecciones por venir, es darnos cuenta que los que han gobernado en este país no son los partidos. No es el PRI, no es el PAN, no es el PRD. En este país se han sentado los reales de la tecnocracia. Esa tecnocracia llegó a nosotros con López Portillo precisamente, con la llegada de Jesús Silva Herzog a la Secretaría de Hacienda, y a partir de entonces han dominado el escenario político los tecnócratas. Realmente no son los presidentes los que controlan el país. Quienes lo controlan son este grupito de tecnócratas que incluso han podido poner presidentes tecnócratas. Es el caso de Zedillo, es el caso de Salinas de Gortari. Pero pensar que los políticos y los partidos están controlando la situación es verdaderamente un gran error. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar radicalmente el modelo económico en el país. Y para poder cambiar radicalmente el modelo económico, lo que tenemos que hacer es tener un gobierno con parámetros, con visión y con misión completamente diferente a la actual. Pero no votamos por los tecnócratas, o sea, ¿cómo los quitamos a ellos? Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta qué partidos son los que están totalmente controlados por los tecnócratas. O sea, decir que Luis Videgaray no es un tecnócrata. ¿Y no nos van a armar un estilo Venezuela o una estilo cuando Allende le bloqueaban toda la ciudad y no entraban los cargamentos? Porque pues es muy fácil decir los sacamos y ellos nos sacan primero a nosotros. Mira, los fundamentales de la economía tienen que ver con la credibilidad que tiene un gobierno. Y lo que ya no tenemos en nuestros políticos actualmente es credibilidad. Maduro lo que perdió fue la credibilidad. Donald Trump lo que está perdiendo es la credibilidad. Entonces, lo que necesitamos es una oferta mejor. A la fecha, Fer, estamos votando por el menos malo. ¿Por qué? Porque los partidos nos ponen entre el peor y el malo. Entonces acabamos eligiendo al malo. Lo que necesitamos es presionar a este esquema de partidos, a esta partidocracia que no nos lleva a ningún lado, para que nos den opciones reales. Estamos muy a tiempo, estamos a un año de que haya elecciones presidenciales. Pero tenemos unas elecciones estatales aquí a la vuelta. Los ciudadanos tenemos que mandar un mensaje muy claro a los políticos. Ya no tienen credibilidad. Y la situación aquí grave, Fer, la voy a destacar desde ahora y lo comentaremos con más detalle la próxima vez, es el tema de que ya el gobierno está pensando en hacer un nuevo incremento de impuestos. Y para hacer este nuevo incremento de impuestos, lo que quieren es aliarse los partidos tradicionales, PRI, PAN y PRD. Están haciendo un pacto, ya lo han comenzado a anunciar, para poder llegar, tomados de las manos, a alzar los impuestos en noviembre. Esto va a ser gravísimo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se encarezca todavía más el financiamiento, se encarezcan más los productos y servicios, y entonces entremos en una espiral inflacionaria como aquellas de principios de los 90. Hay un montón de llamadas para el licenciado. A ver, nomás. Sí, el padre Amaro pone un ejemplo que dice: el transporte pagaba 4 pesos por viaje, hoy 7 pesos. Es el 75% de incremento. Ay, no más. Tomemos el producto que querramos o tomemos el conjunto de productos que queramos, que es como lo hace el gobierno. El gobierno hace canastas. ¿Qué quiere decir canastas? Que toma un conjunto de productos y el promedio es el que nos da como inflación. Es imposible. Cualquier cálculo serio no puede dar menos del 10%. A ver si para la otra nos platica de esas inversiones que están en diferentes países, y entonces en una reportan que lo ganado fue acá y acá reportan que fue allá, y entonces en ningún lado pagan impuestos. Oiga, eso está re. Y es otro mecanismo que la corrupción. Vive uno jodido, pues es que uno no tomó clases de esto en la primaria, licenciado. ¿A dónde lo contactan? En www.transparencianacional.org y además en micaso@jurinet.com.mx.